Muy buen día tengan todos ustedes, compañeros. El día de hoy les venimos presentando el tema de la psicología en Roma. Por la conquista de Macedonia en el 168 a.C., de Grecia en el 146 a.C., del Asia Menor en el 133 a.C., Roma se había hecho dueña del mundo griego. Realizada la conquista, la cultura y la filosofía griega pasaron a Roma. A mediados del siglo II a.C. se difunde en Roma la filosofía griega. La filosofía en Roma comienza a ser parte de la trascendencia de la cultura romana debido a que lo implementa como un mérito de educación. Los romanos no tomaban la filosofía como parte de algo de un área del saber, como sí lo hacían los griegos. Por el contrario, ellos se intensificaban en darle un sentido de orientación alrededor de la vida de los que imperaban Roma en ese momento. Los propios romanos se preocuparon por un sentir más en la parte de lo moral que en la parte metafísica que se adjudicaban los propios griegos. La comedia romana es menos permeable y esta refleja una sabiduría común que representa la repulsión de la filosofía. Para el propio romano le es costoso entender el vocabulario del griego, debido a que lo considera a su vez a la filosofía como algo inútil para la sabiduría práctica y esencialmente para la vida social. Hubo dos corrientes que fueron la helenizante y la resistencia. Estos dos mundos entraban en conflicto en la disputa entre la voluntad de verdad objetiva y la realidad práctica. Desde el derrocamiento de la República aumentaría y se fortalecieron las influencias favorables a la difusión de la filosofía griega. En contexto, una forma sencilla de decir algunas de estas cosas es el entender el sentido práctico de una teoría del realismo contra el idealismo. En el año 250 a.C., la filosofía utiliza el teatro para vulgarizar las máximas. Las leyes religiosas comparten igualmente prescripciones morales, un tratado de virtudes y de reglas de vida social. El discurso político o militar constituye también un modelo de predicación moral. La filosofía popular es el vehículo de la sabiduría de las generaciones. En un sentido concreto, los griegos habían enseñado a la filosofía y la ciencia como un propio lenguaje. Sin embargo, los romanos, al no entender gran parte del uso del latín, crearon de una manera forzosa y espontánea una expresión lingüística latina a propósito. Esto con la intención de alcanzar un mejor desarrollo y vastas palabras que pudiesen explicar el alto contenido y rico filosófico griego. Los romanos, en su conocer, mencionan autores que los griegos no poseen un amplio vocabulario e incluso se llega a decir que es pobre en cuanto a que es muy limitado para poder expresarse con ciertas palabras. El mérito de Séneca es el de haber señalado técnicamente la egestas latina. Séneca descubrió que en latín faltaba el proceso de abstracción. Cicerón, por el contrario, era la persona más preparada para hacer posible una enseñanza genuinamente romana de la filosofía. Él tenía fe en la lengua latina. Cicerón se dispuso a demostrar que las doctrinas filosóficas podían expresarse adecuadamente en latín y que la discusión filosófica en Roma podía ser de tanta calidad como en Grecia. En el siglo que va entre Cicerón y Séneca se produce una expansión cada vez mayor del estoicismo, así como la difusión de religiones orientales de rico contenido psicológico y moral. La poesía, por su parte, aumentará la capacidad expresiva de la lengua. Cicerón recurre a un acervo lingüístico de la filosofía latina y para ello presenta pura y simplemente al calco semántico, a la perífrasis, a la creación de neologismos. En Roma no pudo existir una escuela latina para la filosofía debido a que no estaba dirigido a tanta gente, sino solo a unos cuantos, en sí a la minoría. Debido a esto, solo existían unas pocas como lo son el pitagorismo, que esta proviene esencialmente de Pitágoras. Su principal doctrina data acerca de explicar la naturaleza y el alma, así como a su vez aporta creencias funerarias. Se hace referencia a un espiritualismo religioso y ascetismo racional. El epicureísmo refleja su filosofía en principio porque es cuestionada debido a que no se ven claras sus intenciones. Epicuro menciona una invitación para que el hombre sea mejor entre sus semejantes. Otra corriente que se menciona es el estoicismo. Es el centro de gravedad en la filosofía post-aristotélica. Se mencionan tres etapas principales: el antiguo estoicismo, que es a fines del siglo IV al II,
Zenón, Cleantes y Crisipo. De media a segundo estoicismo son del siglo II al I, Panecio de Rudas y Posidonio de Aponea en Siria. El estoicismo del Imperio Romano, sea griego o latino, lo constituyen Carnuto, Musonio Rufo, Dios Crisóstomo, Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, entre otros más. Se va haciendo más flexible y un tanto ecléctica y disminuye su exclusividad ética y aumenta el sentido religioso. La Academia Media y Nueva es la desencadenante de reacción de dudas. Se deriva el escepticismo, el cual se divide en dos corrientes: la académica de Pirrón de Elide y su escuela, y el académica normal. La academia media representa un periodo escéptico. La academia nueva da un giro ecléctico. El escepticismo pirrónico constituye otra rama del pensamiento crítico. El mundo helenístico y romano. Alejandro Magno, que había sido discípulo de Aristóteles, cambió de forma permanente el mundo occidental. Intentó establecer un imperio universal que extendiera el pensamiento griego al resto del mundo. Su pretensión no llegaría a lograrse, aunque su visión sería desarrollada por los romanos de una forma menos romántica y más práctica. Las consecuencias más inmediatas de la muerte de Alejandro Magno fue el inicio de un periodo de cambios sociales intensos y agitados que se conoce como el periodo helenístico. Suele datarse de la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista de Egipto por parte de Octavio, el futuro emperador Augusto, en el año 30 antes de nuestra era. Desde un punto de vista psicológico, las incertidumbres del periodo helenístico fueron bastante más inquietantes. El miedo tradicional de los griegos hacia el Tiche fue fortalecido por los sufrimientos de la vida. De la misma forma en que los helenos se habían vuelto hacia sus hogares, también se dirigieron hacia el interior de sus almas, intentando encontrar ayuda a partir de las desgracias del mundo. Las filosofías terapéuticas de la felicidad. En un mundo inseguro, la gente busca la libertad a partir de la propia inseguridad, una forma de felicidad que los griegos denominaron ataraxia. Los griegos de la época helenística y los romanos rebajaron sus expectativas hasta conformarse con la ataraxia, una forma de felicidad que se encontraba dentro de su propio control. En este momento llegaría al rescate una nueva forma de filósofo, un filósofo que ejercía las funciones de médico, el médico filósofo, representado por personajes tales como Alcmión, Empedocles o Aristóteles. Había iniciado la historia de la filosofía como ciencia. El filósofo médico representó los inicios de la historia de la psicoterapia. Las escuelas de filosofía helenística se propusieron desarrollar y transmitir una terapia del alma. Una de las filosofías terapéuticas helenísticas más influyentes fue el epicureísmo, fundado por Epicuro. El epicureísmo es también conocido como la filosofía del jardín, ya que una de las recomendaciones de Epicuro para lograr la ataraxia era la retirada literal del mundo para vivir con una vida sosegada basada en la filosofía y en la amistad. Creía que la felicidad se alcanzaba evitando todas las pasiones intensas, incluyendo los altibajos del amor erótico, llevando una vida sencilla y evitando la dependencia de otros o del mundo. Para apaciguar el miedo de la muerte, Epicuro aceptó el atomismo, predicando que el alma no existe, por lo que no habría posibilidad de sufrir en una supuesta vida después de la muerte. La filosofía de la felicidad más controvertida de todas fue el cinismo. Mientras que el epicureísmo era parte de una filosofía y en parte un estilo de vida, el cinismo constituyó en su totalidad un estilo de vida. Podemos considerar a los cínicos como los hippies del periodo helenístico. Los epicúreos renunciaban físicamente al mundo, mientras que los cínicos permanecían en el mundo, aunque era como si estuvieran fuera de él. Afirmaban que se debía vivir de la manera más natural posible, rechazando todas las convenciones mundanas y despreciando cualquier opinión de la gente. La escuela del escepticismo fue fundada por Pirrón de Elis. Tuvo un carácter más filosófico que el epicureísmo y que el cinismo. La desarrollaron varios de los directores de la academia que habían fundado Platón. Al igual que Platón, los escépticos desconfiaban de la percepción sensorial, aunque, a diferencia de este, no creían en las formas. El estoicismo fue la más influyente de todas las filosofías terapéuticas,
fue fundado por Zenón de Sitio. El estoicismo fue una genuina filosofía de carácter general que se desarrollaría a lo largo de los siglos posteriores, de la mano de los griegos y los romanos. Los estoicos desarrollaron su obra tanto en el ámbito de la filosofía como en la ciencia, consiguiendo grandes avances en su terreno de la lógica. Como terapia del alma, el estoicismo defendió dos aspectos interconectados. 1. El determinismo absoluto y 2. La exclusión completa de las emociones. Los estoicos creían que todo lo que nos ocurre en nuestra vida está predestinado. El neoplatonismo y las religiones mistéricas. La filosofía platónica tenía un fuerte influjo espiritual y durante el periodo helenístico, a medida que la academia platónica se orientaba hacia el escepticismo, esta atracción espiritual desembocó en la filosofía neoplatónica, cuyo portador fue Plotino, un egipcio helenizado. Plotino describió el universo como una jerarquía que comenzaba con un Dios supremo e incognoscible, denominado el Uno, del que emana un Dios cognoscible, denominado inteligencia, el cual gobierna sobre el reino platónico de las formas. También, la religión ofreció un camino hacia la ataraxia y, a veces, hacia algo incluso más extático. Las antiguas religiones paganas permanecieron vivas durante siglos, conviviendo con el cristianismo, aunque durante los periodos helenísticos y romanos, mucha gente se convirtió a las religiones mistéricas, que llegaron al mundo griego y latino procedentes de Oriente Próximo. Se le denomina religiones mistéricas a partir de la palabra mister, que se refiere a un rito especial que se mantiene en secreto y que no se puede revelar a los que no pertenecen a esa religión. Para convertirse en un miembro de pleno derecho del culto mistérico, el iniciado debía cumplir ese rito. Los tres cultos más populares fueron Ios de Magna Mater, el de Isis y el de Mitras. A partir del siglo IV de nuestra era, se inició una tendencia por la que los cultos mistéricos terminaron por convergir en una religión monoteísta, el cristianismo, basándose en el nacimiento y en la resurrección, en el pecado y en la redención, y en que lo misterioso se sustituyó por lo público. Los inicios del pensamiento cristiano. Uno de los importantes problemas que se planteó en los inicios de la cristiandad fue la cuestión de cómo abordar la filosofía clásica. Por una parte, San Jerónimo consideraba que se debía de condenar como un pensamiento pagano y herético. Por otra parte, San Ambrosio argumentaba que los cristianos debían aceptar esos elementos de la filosofía que fueran compatibles con la fe. Uno de los principales representantes de la filosofía cristiana fue San Agustín. Este fue el último de los filósofos clásicos y el primero de los cristianos. En su pensamiento se combinaban pensamientos estoicos, neoplatónicos y cristianos. Sería San Agustín quien integraría la fe y la filosofía creando una poderosa cosmovisión desde el punto de vista cristiano que dominaría todos los aspectos del pensamiento medieval hasta el siglo XIII. El fin del mundo antiguo. La cultura, arte, filosofía y ciencia de Roma empezaron a declinar aproximadamente a partir del año 200, un declive que se intensificó en torno al año 300. Se produjo un breve renacimiento a mediados del siglo IX durante el reinado de Carlomagno, aunque la civilización europea no resucitaría realmente hasta el siglo XII. Hasta ese momento, el carácter de pensamiento occidental fue moldeado por el neoplatonismo cristianizado. Escuelas helenísticas, estoicismo, epicurismo y escepticismo. El periodo helenístico abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta la invasión de Macedonia por los romanos en el año 148 a.C. Las ciudades griegas pierden su independencia y Atenas su hegemonía comercial, política y en menor medida la cultural. Estoicismo. Fue fundado por Zenón de Sitio, quien abrió su escuela en Atenas. La doctrina estoica fue sistematizada por Crispo, uno de sus discípulos. El estoicismo tuvo diversos periodos después. El estoicismo medio comenzó cuando Zenón de Tarso sucede a Crispo. A partir del 135, el estoicismo entró en Roma e influyó en importantes personajes como Escipiano, Pompeyo, Cicerón. El estoicismo de la época imperial tuvo como figuras destacadas al córdobés Séneca,
tutor de Nerón, y Epiceto y a Marco Aurelio. Son autores fundamentalmente interesados en los temas morales. Aunque el estoicismo utiliza muchos materiales procedentes de los filósofos anteriores, Heráclito, Platón, Aristóteles, los cínicos, también aporta muchos elementos originales. Dio lugar a una síntesis nueva, muy sistemática y coherente, cuya influencia se mantuvo durante muchos siglos y volvió a ponerse de moda en los siglos XVI y XVII en Europa, influyendo a Descartes, Kant y Hegel, por mencionar algunos. La física en el estoicismo se habla de un mundo como un todo unitario y armonioso, regido por la necesidad inflexible de la ley universal. Propusieron solo dos principios, la materia y el logos universal. Solo lo que tiene cuerpo es real. El estoicismo es una doctrina estrictamente materialista. El universo es un todo animado y divino. Todos los acontecimientos están férreamente determinados por una cadena causal. A esa necesidad que rige el cosmos le llaman los estoicos destino o providencia. Es un orden necesario pero totalmente racional. Los estoicos aportaron el concepto de ley natural y de providencia. Para quien acepta este concepto, no tiene sentido hablar de mal en el mundo. Nada de lo que sucede puede ser un mal, aunque lo parezca. Puede que para considerarlo un bien haya que contemplarlo con más perspectiva. El alma humana es corpórea, mortal y procede de los padres. En contra de Platón y de acuerdo con Aristóteles, los estoicos afirman que la única fuente de conocimiento son los sentidos, y que la representación sensible es una copia de la realidad. Solo las representaciones claras y distintas nos garantizan un verdadero conocimiento. La ética constituye el núcleo fuerte de esta doctrina estoica. El bien moral equivale a vivir de acuerdo con la razón, porque así descubrimos la razón universal que rige todo el orden natural. Es sinónimo de vivir en armonía con el conjunto del universo. Hacer lo que exige la razón no es otra cosa que realizar el deber. La virtud es la disposición permanente a vivir de acuerdo con la razón y el deber. Para los estoicos, la virtud no admite grados, o se es virtuoso o no, y quien tiene una virtud tiene todo. Toda tendencia natural es buena, porque la propia naturaleza es norma de conducta. Cuando la naturaleza se desvía, entonces surge la pasión, que Zenón define como una conmoción del alma contraria a la recta razón y la naturaleza. Cicerón la entiende como una tendencia demasiado vehemente que se aleja al equilibrio natural. Crispo señaló 4 pasiones básicas: el dolor, temor, placer y el deseo sensual. Ante la pasión, el deber exige autodominio. Los estoicos entendían la pasión sobre todo como un error de juicio que nace de una falsa opinión. Proponían un estado de imperturbabilidad, de serenidad intelectual, conocido como ataraxia estoica. En palabras de Epiceto diría: no te dejes dominar por la imaginación. Si aguardas y te contienes, serás más fácilmente dueño de ti mismo. Epicureísmo. Epicuro fue uno de los grandes filósofos de la antigüedad, aunque sus ideas fueron poco o mal comprendidas fuera de su círculo de discípulos y apenas se han conservado fragmentos de sus más de 50 obras. Fuera de Roma, el epicureísmo tuvo uno de sus más ilustres representantes, en Lucrecio. Alcanzó su máxima difusión durante los siglos del cristianismo, atrayendo enormemente a pensadores como San Agustín. Después fue cayendo paulativamente en el olvido, rodeado de malentendidos. Solo en el siglo XVII se volverían a poner de moda algunas de sus ideas a través de Pedro Gassendi. Los epicureos entendían la filosofía como una medicina del alma. La filosofía no se estudiaba para adquirir cultura, sino para ser feliz. La física epicurea se inspira en Demócrito y es materialista. Los dos principios básicos están en la física. Nada nace de la nada y el todo consiste en átomos y vacío y es infinito. Los cuerpos son sistemas de átomos. El número de átomos es infinito, como lo es el espacio, por lo que admitían la posibilidad de que existiera un número también infinito de mundos como el nuestro. Nada en la naturaleza sucede en orden a un fin. Todo es causa del movimiento al azar de los átomos, sin que haya intervención divina alguna. El origen o el funcionamiento de los mundos. El cuerpo son resultados de agregación de átomos, poseen cualidades reales, resultado de su estructura atómica. El alma.
El alma es material y mortal, el alma sigue al cuerpo en su destino, y es por eso que es mortal. Epicuro admite la existencia de dioses, los considera seres inmortales y antropomorfos, que viven en los espacios intermundanos, felices y sin intervenir para nada en la marcha del mundo. Todas las teorías de Epicuro tienen una intención ética, intentaba eliminar los mitos y las supersticiones, para conseguir que los hombres pudieran vivir felices y sin miedo. Por eso polemizó contra la religión popular y la teología astral de Platón. Negaba que la naturaleza tuviese carácter divino o que hubiera sido creada por los dioses para provecho del ser humano. No creía que los dioses pudieran intervenir en los acontecimientos naturales. Afirmó que los dioses no tienen por qué inspirar miedo. Es absurdo pensar que seres tan perfectos y felices puedan experimentar sentimientos de ira o venganza. Y nada hay detrás de la muerte, el alma se disipa con el cuerpo y no debe sentirse amenazada por los horrores de ultratumba. Respecto al conocimiento, Epicuro solo considera reales las cosas que pueden ser captadas por los sentidos, única forma válida de conocimiento. Se hicieron famosos 3 de sus ciertos criterios de verdad: la sensación, la anticipación y la afección. Epicuro entendía que los procesos naturales no están sometidos a un determinado férreo, como pensaban los mecanicistas, porque los átomos se mueven libremente en el vacío, y esta ausencia de necesidad hace posible que cada persona pueda ser dueña de su destino. No temía la muerte ni vivía angustiado pensando en el final de la vida. Creía que los dioses no intervienen para nada en la vida de los hombres, y que por esta razón era absurdo pensar en la posibilidad de un castigo presente o futuro, resultado de la cólera divina. Los placeres naturales eran lo más importante para él, eran fáciles de conseguir, y el dolor podía ser vencido con una actitud adecuada. Un ideal de vida así resultaba especialmente atractivo en una época de terrores e histerias colectivas como la de Epicuro. Escepticismo pirrónico. Pirrón de Elis fundó una escuela que tuvo escasa duración, pero que dio origen a una corriente de pensamiento, el escepticismo, representativa de muchas posiciones y planteamientos posteriores en la filosofía. Fue Pirrón quien asumió el escepticismo como oposición filosófica radical. Se oponía así a los filósofos que él consideraba dogmáticos, aquellos que se creían seguros de haber encontrado la verdad, porque él entendía la filosofía como una búsqueda o indagación continua que nunca terminaba, porque la búsqueda filosófica es una lucha permanente contra los dogmáticos que creen haber hallado la verdad definitiva. Pirrón atribuye a nuestras sensaciones un valor relativo, solo nos muestran el modo como aparecen las cosas ante nuestros sentidos, pero no las cosas tal como son en sí mismas. Desde esta concepción de la verdad, Pirrón propone una ética de imperturbabilidad, ya que no podemos saber nada con certeza acerca de las cosas del mundo. Lo apropiado es mantener una absoluta indiferencia ante las cosas, para que ninguna percepción o vana opinión perturbe nuestro estado de ánimo, intentando responder a los mismos problemas que afrontó el estoicismo y el epicurismo. Pirrón propuso que solo el escéptico puede ser feliz y sustraerse de las angustias de la vida.